Mujeres que inspiran a amar a Dios. Te doy la bienvenida, mi querido amigo y amiga, a este programa, tu espacio Mujeres que Inspiran. Qué bendición poder compartir contigo hoy un maravilloso tema. Da gracias a Dios aún en los días oscuros. Y mira qué importante que nosotros podamos entender esto, porque nosotros como país no tenemos esa cultura de gratitud. Más bien nosotros nos enfocamos más en lo que nos hace falta que en las bendiciones que tenemos. Olvidamos fácilmente lo que las otras personas nos han dado, cómo nos han bendecido, o quizá nos enojamos después de una larga amistad por algo que hicieron, olvidándonos de ese modo de todas las cosas buenas que hemos compartido. Nosotros hemos mantenido esta actitud que no agrada a Dios, incluso con las personas, pero también con el Señor. Nos olvidamos, creemos que Él también nos ha dejado de lado y decimos, bueno, si Dios me amara, si Dios estuviera aquí, pues Él no haría esto. Y nos olvidamos de tantas bendiciones que Él nos ha dado, no porque merecemos, sino por su misericordia y por su bondad. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mira qué hermoso texto. Den gracias a Dios en toda situación, en todo, sea en lo bueno, sea en lo malo, en lo agradable, en lo desagradable, en lo que te gusta, en lo que es justo, en lo que es injusto. Den gracias a Dios. Enfocarnos en dar gracias, en lugar de enfocarnos en hablar del problema, hace la diferencia. Eso va a traer paz a tu vida y eso va a permitir que Dios se haga presente, porque cuando nosotros tenemos un corazón limpio, nosotros vamos a ver a Dios. Así que te invito para que podamos juntos entender cómo desarrollar esta actitud de agradecimiento aún en los días oscuros de nuestra vida. De su corazón a nuestro corazón, ellas hablan del amor del Creador, de nuestro corazón a tu corazón. Mujeres que inspiran amar a Dios. Bueno, feliz de estar contigo ya en el desarrollo de nuestro programa. Como te había dicho, nuestro tema es da gracias a Dios aún en los días oscuros. Esto parece difícil, ¿no es cierto? Parece complicado, pero te vas a dar cuenta que no. Porque no es que viene de nosotros, sabes que Dios nos da esa capacidad para poder agradecerle cuando nos enfocamos en Él, en su bondad, en su amor y no tanto en aquello que estamos viviendo. ¿Sabes que en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, tú puedes ver en tu Biblia esta narración de los 10 leprosos que se acercaron a Jesús de lejos pidiéndole que los sane? Y yo quiero que tú puedas imaginar estos leprosos que quizá en este tiempo nosotros ya no vemos cómo gente muere quizá por esta enfermedad, pero en el tiempo de Jesús era algo bastante común. Sabes que había mucha gente que padecía esta enfermedad, pero era una enfermedad muy triste porque alejaba a las personas de las familias, les alejaba de su contexto. Ellos tenían que vivir aislados, a veces hasta en cuevas. Una enfermedad tan triste porque su cuerpo se caía a pedazos. Y así es como estos 10 leprosos vinieron cerca de Jesús, no tan cerca porque ellos no podían acercarse a las personas y le rogaban, Jesús, sánanos. ¿Sabes lo que pasó? Jesús fue movido a misericordia y Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. ¿Sabes que esto es admirable? Porque
ellos, para ir delante de los sacerdotes, tenían que estar sanos. ¿Sabes que el milagro más grande fue cuando ellos iban de camino? Ellos iban dando pasos de fe y ellos iban siendo sanos hasta que finalmente estaban completamente sanos. Imagínate tú el padecer una enfermedad tan dolorosa, tan triste, y luego ver cómo ellos poco a poco, conforme caminaban hacia donde se encontraban los sacerdotes, ellos fueron limpios, fueron sanos. Estarían tan felices, saltando de alegría, que se olvidaron de volver a dar gracias a Jesús. Pero uno de ellos regresó y, postrándose delante del Señor, le agradecía. Pero ¿sabes que el Señor Jesús le pregunta y le dice: ¿dónde están los otros 9? ¿No eran 10 los que fueron sanos? Y sabes que Jesús pudo haber pasado por alto esta actitud, pero es para que nosotros podamos entender, no lo hizo así, para que nosotros podamos entender este principio, que la gratitud está registrada en los cielos. Que el Señor tome en cuenta cuando nosotros podemos agradecer, cuando nosotros podemos dejar de enfocarnos quizá en lo que no tenemos, en lo que está mal, o quizá podemos mirar con ojos de fe hacia adelante, hacia lo que Dios está haciendo, hacia lo que Dios puede hacer. Sabes que la gratitud no es solamente un sentimiento, no es solamente ese sentimiento de mostrar estima, de mostrar reconocimiento hacia alguien que te ha hecho un favor o que te ha prestado algún servicio. Nosotros sabemos como creyentes que la gratitud, el agradecimiento es un principio divino que nosotros debemos tener en cuenta. Porque aun cuando en lo natural nosotros no tengamos razones por las cuales deberíamos agradecer, nosotros tenemos que ir un paso más allá. Debemos hacerlo por fe. Debemos pensar que aunque lo que nos está ocurriendo no sea bueno o no sea lo mejor, nosotros con la gratitud estamos diciéndole al Señor: yo confío en ti. Sé que tú tienes mi vida en tus manos. Sé que todo lo que me pasa te importa. Todo lo mío te pertenece. Y sé que tú tienes cosas buenas guardadas para mí. Qué hermosa es esta actitud del agradecimiento. No todas las personas pueden ser agradecidas. ¿Sabes por qué? Porque en el corazón hay vanidad, hay orgullo. Porque en el corazón no se está teniendo a Dios en primer lugar. Estamos enfocados solamente en lo que no tenemos, en lo que no nos gusta. Pero yo te invito para que tú puedas ver más allá de lo que estás viviendo, más allá de tu sufrimiento, más allá de la situación, y que puedas verle a Dios obrando. Aun cuando no haya señal, cree, porque su palabra es verdad, porque su palabra es fiel. Incluso tú podrías decir: Señor, aunque no entiendo esta situación, o aunque este dolor es demasiado grande, yo te agradezco, porque sé que tú vas a hacer algo grande y extraordinario en nuestra vida, y todo obrará para bien. Quédate con nosotros para conocer más sobre cómo tener una actitud de agradecimiento. Mujeres que inspiran, amar a Dios. Hola amigas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy en este día quiero compartir una palabra con ustedes que está en el libro de Isaías 43, y permítame leer. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Cómo te ve Dios? Quiero comentarles algo. Cuando tenía 6 años, vengo de un hogar humilde, y una joven tenía una cámara de fotos y nos llamó a todos los niños de la cuadra. Estábamos como 20 niños, y cuando ya iba a pulsar, me señala y me dice: tú no, porque tú eres fea. Entonces comencé
a crecer con esa palabra. Yo lo creía así. Pero al conocer al Señor Jesucristo y leo esta hermosa palabra, me doy cuenta que el enemigo siempre nos miente. Tal vez a usted pasó por eso. Le ha mentido a través de su esposo, a través de un hijo, a través de un familiar, un compañero de universidad o compañero de labores. Pero quiero comentarle algo. Esta es la palabra especial de parte del Señor, que le dice, porque a mis ojos eres de gran estima. Eres honorable y yo te amo. ¿Cómo te miras? Cuando han pasado ya más de 60 años y me miro en el espejo y puedo ver cómo el Señor sanó mi corazón, sanó mi autoestima y ha sido una parte fundamental para esta recuperación de mi identidad. Le doy gracias a Dios porque cuando veo que lo único que puedo decir, Padre, tú me compraste a precio de sangre. Usted y yo tenemos un precio muy alto, invaluable podría decirlo. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos precio de cruz, tenemos precio de sangre. Y ahora que usted y yo nos miremos al espejo, podemos decir, gracias Señor, porque nos hiciste imagen y semejanza de nuestro Creador. Mujeres que inspiran a amar a Dios. Qué gusto tenerle ya a nuestra querida pastora y amiga Lupita Mena desde la ciudad de Guayaquil. Qué gran bendición poder compartir contigo este tiempo, querida Lupita. Sé que tú tienes mucho para dar a las mujeres, ya que tú eres una mujer que inspira. Bienvenida. Gracias, Katy. Encantada. Gracias por la invitación. Siempre con mi corazón dispuesto para poder colaborar con los ministerios a pastores y amigas como tú, que el Señor nos unió en una forma tan bonita. Gracias por invitarme. Así es, agradezco al Señor por tu vida, porque sí, tú realmente desde cuando nos conocimos pudimos establecer una amistad muy bonita, hemos estado juntas en varios eventos para servir al Señor y ha sido de un canal de bendición, un puente que ha conectado también con otras mujeres, con la pastora Noemí. Y bueno, sabemos que pronto la pastora Noemí va a estar con nosotros y las mujeres de Quito tienen que irse preparando porque en el mes de mayo vamos a tener un café para el alma aquí en Quito. Lupita, te invito también para que tú puedas venir. Gracias, Katy. Qué hermoso. Sí, es una noticia hermosa. Sé que vamos a poder compartir y qué lindo que ya las mujeres en Quito también se estén preparando para ese tiempo, ya se preparen, porque Amén. de verdad que son esos cafés del alma una bendición para nosotros, para nuestras vidas y para poder edificar también el cuerpo de Cristo. Qué Así lindo. es, mi querida Lupita. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es muy hermoso y creo que es desafiante, dar gracias a Dios aún en los días oscuros. ¿Y quién no ha pasado por días oscuros, días en los cuales decimos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios? Pero es el mandato bíblico que siempre nosotros debemos dar gracias, que siempre Así. nosotros debemos mantener esa actitud de gratitud. ¿Por qué, Lupita? ¿Por qué piensas tú que nos beneficia ser agradecidos? Bueno, yo creo que cuando somos agradecidos, la verdad, disponemos nuestro corazón a que podamos recibir del Señor todas las cosas con un corazón enseñable, reconociendo que Dios es soberano, que Él tiene el control de nuestras vidas. Y eso nos ayuda también, y también recordar la palabra de Dios dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, pero no solamente porque nos dice, sino que cuando comenzamos a dar gracias a Dios, podemos descansar. Viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que estamos en sus manos y que Él nos llevará siempre a lo mejor, porque nuestros caminos pueden ser de una forma, nuestros pensamientos, pero dice el Señor que sus caminos son lo mejor, lo perfecto para nuestras vidas. Entonces debemos de siempre recordar esas promesas de Dios. Yo creo que Amén. estar siempre con ese corazón grato en todo tiempo nos va a Mm. dar siempre lo que esperamos y siempre vamos a estar como
agradeciendo de antemano ya, y porque vamos a tener la victoria, porque sabemos que todo lo que Amén. ponemos en las manos de Dios, el Señor nos lo va a dar y vamos Amén. a tener la victoria, y porque Él ya ganó esa victoria para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Pero quizá hay algunas amigas que se preguntarán, pero ¿cómo puedo encontrar razones para ser agradecido cuando me han robado la casa, cuando me dan un diagnóstico negativo, cuando el esposo se ha ido, tal vez con otra persona? ¿Cómo puedo encontrar razones, Lupita? ¿Qué podríamos nosotros decir a nuestras Bueno, queridas amigas? yo sé que hay procesos en la vida que nos toca vivir, a todos nos toca vivir procesos, circunstancias difíciles en la vida, pero eso no va a cambiar el sentido de que quizás podemos entristecernos, podemos quizás llorar, las lágrimas también lavan nuestra alma, limpian nuestro corazón, pero siempre cuando somos mujeres de fe, esa fe que y que sabemos y recordar la palabra de Dios, orar, sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a dar esa paz, porque con nuestras fuerzas no vamos a poder, pero con la presencia de Dios en nuestras vidas, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Él nos va a dar ese consuelo, esa paz que vamos a poder llevar adelante cualquier circunstancia y reconocer siempre que Él nos ama, y a pesar de las circunstancias que podamos vivir, siempre vamos a tener un camino que nos va a tocar recorrer, pero de su mano. Y cuando vamos de la mano del Señor, Él va allanando el camino y nos va quitando los obstáculos. Yo sé que muchas personas quizás pueden estar pasando momentos difíciles. Como tú decías, a veces un diagnóstico nos puede en ese momento eh, poner muy ansiosos, muy angustiados, pero cuando recordamos sus promesas, cuando recordamos su palabra, cuando recordamos o cuando escuchamos testimonios, eso nos va a dar, nos va a levantar, y podemos ver ese Dios de los milagros, ese Dios que Amén. podemos confiar, ese Dios que cuando venimos a sus pies, Él escucha nuestras oraciones, y los milagros existen Amén. todavía, o sea, no solamente los milagros están en la Biblia, Amén. y a Dios le gusta una mujer o un hombre de fe, que ya crea antes y declare que va a recibir. Nosotros Amén. cuando ya estamos como confiados en sus promesas y en su palabra, podemos creer. Y quizás, a lo mejor, quizás no sucede como quisiéramos, pero cuando reconocemos que todo nos viene bien a los que amamos a Dios, esa palabra a mí me llega mucho, porque muchas veces no sucede como queremos, pero Mm. Dios es soberano y tenemos que confiar en Él, que Él tiene mejores cosas para nosotros de las que nosotros podemos esperar. Amén. Nosotros podemos pensar algo, pero Dios, sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Y Entonces, Él sabe lo precisamente mejor. eso es lo que yo quería también preguntarte, querida Lupita, el papel que juega la fe cuando nosotros estamos en las circunstancias difíciles que muchas veces en la vida nosotros tenemos que atravesar, pero cómo podemos mantener un corazón agradecido es usando la fe y Así es. visualizando aquello que Dios va a hacer. Quizá el enfoque no debería ser en lo que estamos viviendo, sino en aquello que Dios va a hacer, Lupita. Así es. Y creerlo, porque sabemos que ya Cristo venció y tiene la victoria por nosotros. Cuando nosotros nos paramos desde la victoria que Cristo ya venció en la cruz, desde la victoria de Jesucristo, y declaramos la palabra y confiamos en nuestro corazón, el Señor lo va a hacer. Tenemos que tener esa fe atrevida de creer y avanzar. Yo digo, bueno, Abraham sabemos que es el padre de la fe, pero él avanzó con su hijo, sabiendo que el Señor se lo había pedido, y confió hasta el final. Y Amén, Dios dio o sea, la historia cambió, ¿no? ¿Verdad? Hubo amén, un desenlace maravilloso cuando vemos que Dios evitó en ese momento el sacrificio de su hijo, Isaac. Entonces sabemos amén, que Dios es el que tiene la última palabra. Y cuando confiamos en que la última palabra de Dios va a ser positiva, va a ser, no digo positiva, pero va a ser de bien para nuestras vidas, amén, porque Él quiere que seamos bendecidos en todo, que seamos amén. prosperados en todo, así como prospera nuestra alma.
Entonces tenemos que confiar en esa palabra Amén. y avanzar. Y como tú decías, visualizar aquello que queremos y anhelamos en nuestro corazón. Amén. ¿Tú consideras, Amén. Lupita, que quizá puede ser un error el que nosotros estemos enfocados solamente en la situación, tratando de entender? Y muchas personas se quedan enfrascadas en eso. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto a mí? ¿Ese es un limitante? ¿Tú lo consideras así, que nos está bloqueando de ver las Bueno, cosas buenas? definitivamente yo creo que sí. Hemos visto que todas las cosas nos vienen a bien. Entonces tenemos que, ya sabemos, no enfocarnos en el problema, sino ver a ese Dios tan grande, que es más grande que nuestro problema. Amén. Amén. Dios es más Amén. grande que cualquier problema, Dios es Así más es. grande que Y cualquier entonces, situación. de cualquier circunstancia, hacer creer en ese Dios que es más grande que el problema y enfocarnos más bien en qué, en sus promesas, ¿no verdad? Y poder también visualizar, ¿no verdad? La palabra de Dios dice, y también buscar su presencia, en oración su palabra. La palabra de Amén. Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo nos vendrá por añadidura. Entonces confiamos en esa palabra y vamos a poder ver, ya no solamente visualizar, sino ya tomar. Es como la tierra prometida, fuimos a tomar la tierra prometida y creemos en que Dios lo hace posible y que cuando Amén. tenemos a Dios con nosotros, Él va a permitir que todas las cosas que nuestro corazón anhela se puedan cumplir. Amén. Entonces, sabemos que Dios es un Dios, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Él es un Dios que, que produce milagros, que produce cambios, transformaciones, Amén. cosas sorprendentes, cosas sobrenaturales que nuestros ojos puedan ver. Así es. Y ya en lo personal, Lupita, yo quisiera que tú nos cuentes de manera personal, ¿tú qué haces como para mantener la gratitud, mantenerte enfocada en el Señor en esos momentos de prueba? ¿Nos podrías compartir tal vez ese secreto de victoria que tú tienes? Me- Bueno, sí, primero yo digo que cultivar mucho la oración y la intimidad con el Espíritu Santo y buscando agradarlo a Él y que el Señor produzca en nosotros ese fruto del dominio propio y sobre todo saber que sus promesas, la verdad, son sí y amén, que vamos a tener problemas, es verdad, tenemos circunstancias, quizás puedan arrancarnos lágrimas, circunstancias con nuestros hijos, circunstancias en nuestros hogares, pero cuando sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas y, y que también calmarnos en la oración, tomar el control de nosotros, de nuestras emociones y ponerse al Espíritu Santo para que Él ministre nuestras ansiedades, nuestras tristezas, que sea el Espíritu Santo llevando y ministrando todo aquello que en ese momento estamos pasando. Dice la palabra de Dios que bueno, aunque estemos cargados, de verdad, su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. Entonces podemos estar cargados, pero cuando depositamos en Él todo nuestro dolor, nuestra ansiedad y nuestra tristeza, vamos a poder sentir ese descanso y esa Amén. esperanza de saber que Él tiene el control de nuestras vidas y que Él Amén. nos va a dar el desenlace eh, mejor para nosotros. Su voluntad perfecta para nuestra vida es la voluntad que nos va a hacer feliz. Es la Amén. voluntad que va a producir en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando entendemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros. Amén. Quizá en algún momento tú has podido experimentar cómo el ser agradecida al Señor ha podido transformar una situación difícil. ¿Has podido experimentar esto, Lupita? Y varias veces, bueno, yo tengo muchos testimonios de vida y bueno, uno tremendo que fue, tú sabes, cuando un hijo está enfermo, cuando un hijo está con peligro de muerte, uno dice, Dios mío, pero yo me aferré a su palabra, me aferré en la oración, en el ayuno, en la meditación de su palabra, reflexionando también. Y yo decía, Señor, esto tiene que producir en mí un cambio. Yo quiero agradarte a ti y clamaba por la vida de mi hijo. Y yo decía, y mira que lo de mi hijo fue por una desobediencia, pero yo digo, ¿cómo Dios es tan
maravilloso, tan misericordioso, que a pesar de que podamos decir, bueno, el pecado, ¿no verdad? Tiene consecuencias, definitivamente el pecado tiene consecuencias. Pero Ujú. saben que el corazón de nuestro Padre Celestial es insondable, su amor es eterno, su misericordia es tan grande, más grande su misericordia que la justicia, porque si fuera por la justicia, mi hijo hubiera tenido que, por su pecado, decir, bueno, ok, está, tú te lo buscaste, más o menos. Ujú. Pero el Señor escuchó nuestro clamor Amén. y yo entendí que lo que le estaba pasando a él y el dolor que le estaba viviendo en ese momento era para cambiarlo. Y definitivamente él después me decía, mamá, a mí me tenía que pasar lo que me pasó, porque si no, yo no hubiera entendido, yo no hubiera cambiado, yo no hubiera Mm, buscado de Dios. mm. Entonces, la palabra de Dios es tan hermosa y tan clara, ¿no verdad? Amén. Que nos llama a que cuando leamos reflexionemos en su palabra. Entonces, el amor de Dios, a pesar de pecar nosotros, Él es fiel, Él nos ama. Y yo digo, Señor, y me acuerdo que Él oraba, encontró, dice, por amor a tu sierva. Él decía, Mm, mamá, por amor a ti, yo le pedí a Dios que por amor a ti, porque yo sabía que yo no merecía mm, tanta bondad, ujú. pero por amor a ti. Entonces, yo vemos que Dios tan misericordioso, pues le devolvió su sanidad. Amén. Y hoy es un hombre que tiene 5 hijos y ahora a él le toca orar. Y yo le digo, ahora te toca a ti doblar rodillas por tus hijos. Porque Ujú. nosotros como madres doblamos rodillas, ¿verdad? Así es. Entonces, y también muchos, muchos momentos en que, bueno, yo vine y la verdad que eh, fui casada, pero me divorcié y el dolor de un divorcio te afecta a ti como mujer y a los hijos también. Mm, Pero entendí algo que Dios me lo hizo sentir, que mis hijos iban a estar como yo esté. Yo decía, Señor, tú eres el que me das la fuerza, tú eres el que me das la paz, la seguridad para yo poder criar a mis hijos dentro de un ambiente de paz, de seguridad y de que ellos sepan que aunque en este momento su padre no está presente y mucho tiempo él se fue de viaje, por mucho tiempo, yo les decía, tu padre, aparte de tu papá, tu padre es Dios. amén. Y Él es el que nos da provisión, Él es el que está sentado con nosotros en esta mesa, Él es el que nos da el estudio. Entonces, le daba a mis hijos la seguridad de que ellos nunca iban a estar solos y que Dios era nuestro proveedor, que todo venía de su mano y que teníamos que seguir adelante. No importaba las circunstancias y ellos aprendieron a poder ver los milagros, porque cuando yo no tenía, porque yo me quedé sola y tenía que trabajar y a veces no tenía, podía faltar quizás algo en nuestra casa o la provisión para pagar sus matrículas. Ellos veían como orábamos y orábamos juntos, o oraba y ellos me veían orar. Y o yo me encerraba, mis hijitos, voy a orar. Y luego ellos veían cómo venía la provisión de Dios, o sea, sobrenaturalmente. Amén. Entonces, eso es importante que nuestras familias puedan ver, nuestros hijos puedan ver, nuestros amigos, nuestros hermanos puedan ver que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que Dios es un Dios que provee, que es un Dios que sana, que es un Dios que, que no es escaso, que te Amén. sorprende y que pues podemos seguir adelante. Entonces, cuando podemos influenciar en esa manera nuestras familias. Recordemos que nuestra familia es nuestro primer ministerio, ¿no verdad? Amén. Donde ellos tienen que ver los testimonios y yo digo, Señor, gracias porque alrededor de mí se convirtieron mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis Amén. hijos, mis primos, mis tíos, entonces, sobrinos. Yo digo, Señor, gracias porque es realmente es por el testimonio de que tú eres un Dios vivo, de que tú eres un Dios real, que Amén. tú eres un Dios que de verdad sorprendes de unas Mm, formas maravillosas. Y pues cuando le damos gracias a Dios por tanto amor, porque no lo merecemos realmente. Es realmente un favor inmerecido, una gracia inmerecida. Y podemos, Señor, descansar y decir, Señor, yo en este momento, como ellos decían, mi mamá en este momento no tiene, pero está contenta y tranquila. Yo le decía, es que Él ujú. es mi fuente. Cuando
reconocemos delante de las personas, delante de nuestros hermanos, delante de nuestras familias, que Dios es nuestra fuente, de verdad, y lo Amén. sentimos, porque yo fue algo que a mí Dios fue algo muy personal, que yo sentí que Él era mi fuente, y yo no me preocupo por lo que va a venir, yo en este momento no puedo tener, pero sé que es mi fuente y más tarde llega la provisión. O en Amén. este momento quizás estoy pasando a un proceso y digo, Señor, en tus manos está, tú sabes lo mejor para mí. Yo solamente vengo a orar a tus pies y declarar que tú eres mi Padre y que si yo le decía que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, yo te recogeré, pues yo le Amén. decía, Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaran y esposo, Señor, tú eres mi padre, tú eres mi madre, tú eres mi esposo y nada me va a faltar. Así Amén. que Qué es lo que yo belleza. puedo compartir. Gracias, Lupita. Ese ha sido un testimonio muy hermoso que nos hace ver cómo el ser agradecidos con lo que tenemos puede incluso beneficiar nuestra salud emocional. ¿Tú lo has sentido así en algún momento? Sí, porque como somos humanos, todavía esta carnecita, ¿no? Ahora, si tú te peñiscas, te duele, yo digo. Sí. Entonces estamos pasando procesos y uno comienza como que a angustiarse o te da ese estrés, esa ansiedad, pero cuando Ujú. comenzamos a orar y a leer su palabra y a leer sus promesas, descansamos. Podemos Amén. sentir que esa ansiedad, ese temor se va. Y Ujú. algo que a mí me llena mucho es yo poner en práctica su palabra. La Mm. palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo Amén. digo, Señor Jesucristo, tú eres mi perfecto amor y tú estás conmigo. Y tu Amén. Espíritu Santo está en mí y yo rechazo todo temor de mi vida, todo miedo, todo temor. Cuando siento que comienzo quizás a preocuparme por algo, yo en ese momento oro, declaro las promesas de Dios, Amén. descanso, el Espíritu Santo me ministra y yo puedo sentir el descanso en sus brazos, en sus promesas. Y pues eso es lo que tenemos que nosotros levantarnos y batallar, porque el enemigo siempre va a querer ponerte esos pensamientos, ¿no verdad?, en tu mente, ¿no verdad? Y que te ronden esos pensamientos, pero yo los rechazo inmediatamente. Y a veces no solamente los rechazo, digo, no voy a pensar, sino que los rechazo audiblemente. Y le digo, te Amén. vas, Satanás, en el nombre de Jesús. Yo no creo lo que es las mentiras que tú me quieres poner. Y yo declaro y comienzo a declarar la palabra de Dios. Amén. Comienzo a orar con la palabra de Dios y declarar sus promesas. Entonces mi mente comienza a revestirse, yo digo como de esa coraza, la coraza, de verdad, como ese yelmo de la salvación, de verdad, que protege mi mente y como la coraza de justicia que protege mi corazón para Amén. que no se agite, para que no le dé ansiedad. Comienzo a Amén. creer en las promesas de Dios y comienzo a declararlas. Amén. Eso a mí me ha dado, puedo decir, la victoria en las circunstancias que me ha tocado vivir. Recordar su palabra y sus promesas y declararlas con fe y rechazar toda mentira del enemigo en ese momento. Amén. Bueno, creo que tú nos has dado algunos hábitos que quizá podemos desarrollar para que nosotros podamos también mantener esa actitud de agradecimiento cada día de nuestra vida. Nos has hablado de la oración, nos has hablado de poder declarar la palabra del Señor, de enfocarnos en la bondad del Señor. Hay otros hábitos que igual tú puedes recordar en este momento, Lupita, que podamos activarlos. Sí, claro, bueno, es importante también, yo me acuerdo que, bueno, he entrado en ayunos diferentes, todos los años hacemos ayunos Amén. y cuando tengo alguna petición especial para el Señor, ayuno y a veces el Señor, si el Espíritu Santo te pone a ayunar por algo, pues también, y yo sé que el Señor nos fortalece en el ayuno, pero Amén. lo que más a mí yo digo, Señor, me gusta conectarme con el Espíritu Santo, Amén. adorarlo, alabarlo. eh, y cuando viene una revelación a mi vida o viene la palabra rema, yo la declaro. Y la he Mm. declarado en muchas circunstancias. Recuerdo una vez que mi papá estaba muy grave en terapia intensiva y le dije, vino una palabra rema a mi vida de Job. Entonces, donde decía que quizás alguno esté al borde de la muerte, pero si que venía alguien a predicarle la palabra, decía,
y él reconoce que ha hecho lo malo y no le ha aprovechado, Dios no permitirá que su pie pase al sepulcro, dice, y su vida se verá en luz. Usted, bueno, yo ya le había predicado al Señor, ella había aceptado a Dios, pero yo le dije, ahora Dios quiere que usted le pida. Entonces le dije, porque mire lo que dice esta palabra, y esa palabra fue una palabra rema. El Señor lo sacó del sepulcro prácticamente, que no pase, porque él estaba en terapia intensiva de muerte, porque él tenía varices esofágicas y no paraba la hemorragia. Hemorragia también era hemorragia interna, ¿no verdad? Y podía ser por la boca o cuando iba al baño. Entonces, él creyó esa palabra y se le declaré y el Señor la cumplió Amén. y él pudo vivir 5 años más de vida dándole gracias a Gracias a Dios, Dios. dio testimonio de aquello. Y digo, Amén. Señor, gracias. Desde el principio el Señor me ha llevado a orar con la palabra y Amén. buscando la palabra rema para todas las circunstancias, Amén. porque puedo recordar también con mi mamá, cuando leí, mi mamá se había roto su pierna y ella tenía osteoporosis y no se le soldaba. Mm. Y yo oraba y el Señor me llevó al Valle de los Huesos Secos y declaré esa palabra ungiendo la pierna de mi mamá para que su Amén. hueso se suelte. El Amén. día que le iban a operar para ponerle una placa para unirle los huesos, nosotros oramos y le habíamos ungido con aceite. Y eso fue un día jueves, en oración en la iglesia. Y Ujú. fuimos al día lunes y el doctor, el traumatólogo, la manda a que le hagan la radiografía. Y cuando cogía la radiografía, la alzaba y la miraba, la viraba y decía, pero dice, le dice mi mamá, se llamaba Maggie, señora Maggie, su hueso se ha soldado. Mm. Y ella y yo nos cogíamos de las manos y llorábamos, porque realmente había sido un milagro de Dios, Amén. el Señor. Entonces, cuando declaramos la palabra con fe, el Espíritu Santo nos muestra la palabra, nos da la palabra rema, y la Amén. declaramos nosotros con fe, y caminamos en esa promesa, el Señor la cumple. Amén. Y los Amén. milagros suceden. Amén. Y tantas cosas hermosas que podemos compartir, la verdad. Amén. Que Dios es un Dios maravilloso, es un Dios Así bueno es. que nos escucha. Gracias a Dios. Amén. Así es, Lupita. Quiero agradecerte infinitamente por esos testimonios de fe que nos animan, nos alientan. Ha sido una bendición el que tú puedas estar aquí con nosotros. Te envío un abrazo. Espero que podamos tenerte pronto aquí en nuestro programa. Dios te bendiga, Gra- Lupita. Gracias, mi Katy. Un abrazo, que Dios te bendiga también. Amén. Y pues que el Señor te siga levantando en este ministerio tan hermoso para que puedas seguir influenciando a todas esas mujeres que siempre Amén. se conectan. Un Amén. besito. Para ti Bye. otro. Bendiciones. Chao, Lupita. Bendiciones. Chao. Este es un tiempo para regalar transformación, un tiempo para regalar bendición, un tiempo para regalar inspiración. Secretos de una mujer que inspira, un libro que le ayudará a descubrir cómo llegar a ser la mejor versión de sí misma. Secretos de una mujer que inspira, un libro que toda mujer debería leer. Adquiéralo en Qué lindo tiempo, ¿no te parece? Hemos pasado con amigas maravillosas. Qué bueno es tener esta clase de amigas que nos motivan, que nos cuentan sus testimonios. No son vidas perfectas como tú habrás escuchado de nuestra amiga Lupita. No son vidas perfectas porque no hay cuadros perfectos, queridas. Pero Dios obra en esas circunstancias y nosotros podemos ser agradecidos. Cuando tú eres agradecido, como hemos visto, se cambia esa parte emocional nuestra, que puede ser la ansiedad, la angustia, la desesperación. Cuando eres agradecido, no te enfocas en lo que estás mirando, te enfocas en lo que Dios va a hacer. Y eso hace que todo a tu alrededor cambie. ¿Por qué debemos ser agradecidos? ¿Sabes? Porque hay muchos beneficios al ser agradecidos, pero es un mandato divino que en nosotros produce paz. Quiero que tú vayas a ver el libro de Colosenses 3:15, que nos dice
que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Mira qué hermoso. El Señor nos está diciendo que nosotros podemos tener la paz de Cristo cuando somos agradecidos. Cuando tú puedes ver más allá de la circunstancia que estás viviendo y puedes creer que Dios tiene un milagro en movimiento, que Dios está actuando a tu favor aun cuando en este momento no lo puedas ver. ¿Por qué? Porque eres agradecido. También es una instrucción bíblica y lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5:18. El Señor nos dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Ves? Que el Señor nos da la instrucción porque Él sabe cuál es la salida. Él sabe lo que a nosotros nos va a hacer bien. Así que yo te invito para que aún en esos días oscuros, aún cuando parece que la noche es interminable, sabes que siempre se pueden ver las estrellas y tú puedes decirle, gracias Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, pero sé que tú tienes el control, que tú eres soberano y que tienes mi vida en tus manos. Todo lo que me pasa a ti te importa, todo lo que está a mi alrededor, tú lo tienes bajo control. Cuando nosotros agradecemos en momentos difíciles, estamos actuando en fe. Sí, porque confiamos que lo que estamos viviendo es una leve tribulación, pasajera y momentánea, pero Dios viene con todo para darnos su ayuda. Cuando agradecemos en esos días oscuros, damos el mensaje a todos los que están a nuestro alrededor que confiamos en el amor de Dios, que confiamos en su fidelidad, en su misericordia. Cuando somos agradecidos, nosotros somos testimonio ante esa gran nube de testigos que están a nuestro alrededor, en tu casa, en el trabajo, en tu vecindario, en tu familia, porque ellos van a ver cómo nosotros actuamos. Como nosotros, aún en esos momentos difíciles de dolor, podemos decirle, gracias Señor, porque tú estás en control. Gracias Señor, porque no has dejado que yo perezca, tal vez. Cuando somos agradecidos, sabes que nosotros creemos que Dios está en medio de la prueba para fortalecernos, para sostenernos y para ayudarnos a encontrar la salida. Muchas veces, ¿sabes dónde está Dios cuando nosotros estamos en medio de la prueba? Él no está distante, Él no está ausente, Él no es lejano. Dios se mete contigo a la prueba. Dios se mete contigo en el horno de fuego, en la fosa de los leones. Dios se mete contigo. Cuando somos agradecidos, no nos enfocamos en lo que estamos viviendo, sino que visualizamos el futuro, porque creemos que Dios se va a hacer presente, porque creemos en la provisión de Dios ante cualquier necesidad, ante cualquier situación que nosotros podamos vivir. Y cuando somos agradecidos, estamos desatando la paz sobrenatural de Dios, que nos va a llevar más allá de la situación natural que estamos viviendo y nos mantendrá cerca de Dios, porque Dios nos abraza con ese manto de protección y de cuidado y estamos cerca de su corazón. Mira todos los beneficios que nosotros tenemos al ser agradecidos. Yo te invito para que tú puedas desarrollar esa actitud de agradecimiento. Bueno, el tiempo ha pasado rápido. Yo te agradezco porque has estado compartiendo con nosotros de principio a fin. Si quieres volver a vernos, por supuesto, el día domingo a las 6:30 de la tarde. Y nuestros programas en vivo los días jueves a la 1 de la tarde. También búscanos en YouTube. Puedes ir a Soma Visión Mujeres que Inspiran y ahí vas a encontrar todos los programas que quizá tú te has perdido y los puedes volver a ver. Y en nuestras redes sociales, por supuesto que sí. Ha sido un gusto compartir contigo. Que Dios te bendiga y gracias, gracias por ser parte de este sueño, por ser parte de Mujeres que Inspiran. Dios te bendiga.
de su corazón a nuestro corazón. Ellas hablan del amor del Creador, de nuestro